Excelentísimos presidente y vicepresidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, excelentísima Idoia Otaegui, secretaria del campus de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco, excelentísimo Juan José Álvarez, secretario del Instituto de Gobernanza Democrática, señoras y señores, queridos amigos y amigas. Es un gran honor para mí recibir este reconocimiento como doctor honoris causa de vuestra academia, a la que a partir de ahora perteneceré por vuestra generosidad en el mayor rango que nos cabe a los universitarios. Si el doctorado es la máxima distinción académica, las instituciones universitarias honran en grado máximo a quienes se lo conceden. Es un agradecimiento que hago extensivo a Teresa, mi mujer, que me ha acompañado generosamente a tantos lugares del mundo, donde he sido invitado para proseguir mi investigación, pero que, por cierto, todavía no lo ha hecho a ese maravilloso país que es México, en el que he estado bastantes veces, y aunque esto parezca no tener nada que ver con mi trabajo universitario, pero siempre que pienso en México, recuerdo los volcanes que he subido en ese país. Hablaba el representante de Puebla, el representante del Estado de México seguido, y yo me acordaba que pasé una noche en la cumbre del Iztaccíhuatl, y recuerdo cuando estaba a punto de ponerse ya el sol y se empezaban a encender las luces de la Ciudad de México y de Puebla, que es una imagen que tengo grabada en mi cabeza, ¿no? En fin, creo que en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl, he disfrutado casi tanto como el estudio de los problemas de la democracia contemporánea. Mi trabajo universitario está desde hace 10 años ligado a Globernance, al Instituto de Gobernanza Democrática de Donostia, San Sebastián, que el profesor Juan José Álvarez y yo fundamos entonces, y del que ahora forma parte un nutrido grupo de investigadores muy destacados en el mundo de las ciencias humanas, sociales y jurídicas, bajo la eficaz Secretaría Técnica de Miquel Cabello. Como decimos aquí, eskerrik asko, muchas gracias, en una lengua, por cierto, que uno se encuentra en tantos lugares de México, incluso en las ruedas de los coches que tienen la marca Euskadi, ¿no? el nombre de nuestro país en muchos sitios, ¿no? Vuestra academia tiene una especial predilección por el futuro y esa es otra coincidencia con mi trabajo, ya que siempre he pensado que la filosofía debe interesarse, la mía al menos lo hace, por dos tipos de cuestiones. Hay dos tipos de cuestiones fundamentalmente fascinantes para la filosofía. En primer lugar, las cosas que no son lo que parecen, esas cosas que nos obligan a mirarlas de otro modo, a generar observatorios inéditos, a sospechar una y otra vez, y rizando el rizo, incluso a sospechar de nuestra propia observación y de nosotros mismos. Y el segundo tipo de cosas, de lo más interesante, son aquellas cosas que ya no son lo que eran. Las cosas que no son lo que parecen y las cosas que no son lo que eran. Es decir, nos interesamos por la vida y la muerte de las cosas y de las ideas, por la pérdida de sentido de nuestras costumbres y la inutilidad de algunas de nuestras instituciones más exitosas en el pasado, pero sobre todo por aquellas que habrán de sustituirlas. La filosofía vive en ese lugar, en ese odne, en esa crisis, donde algo está dejando de tener sentido y todavía no está muy claro qué debe sustituirlo. Así, entre los enterradores y los parteros, entre cadáveres y embriones, nos pasamos la vida indagando el futuro deseable. Una parte muy importante de ese futuro será digital y automatizado, y mi trabajo actual tiene que ver con el estudio del modo como todo ello impactará en las instituciones de la democracia. Sobre este asunto versaré mi pequeña lección de hoy, no muy extensa porque no quiero alargar demasiado un acto como este. Los efectos de la inteligencia artificial sobre los diversos aspectos de nuestra vida han suscitado toda clase de expectativas y preocupaciones. Han impulsado un esfuerzo regulatorio que se ha traducido en códigos éticos, regulaciones para proteger la privacidad, propuestas acerca de las precauciones que hemos de tener con los sistemas automáticos de decisión. Las perspectivas desde las que se ha enfocado la cuestión son fundamentalmente el derecho privado, la reforma administrativa, la ciberseguridad y las recomendaciones éticas. Pero
apenas las hemos pensado desde el punto de vista de la democracia, salvo algunos ensayos de corte catastrofista que anuncian la muerte de la democracia en el mundo de los algoritmos, o en el otro extremo, planteando unas promesas de democratización completamente ilusorias. La digitalización tiene una gran relevancia política, que no solo tiene que ver con el hecho de que sea objeto de la política, que hay unas políticas de lo digital, sino que la digitalización misma ha de ser entendida como un proceso político. En los debates acerca de la inteligencia artificial se habla mucho de su dimensión ética, jurídica, económica, pero muy poco de su dimensión política. Es necesario pensar qué quiere decir autogobierno democrático y qué sentido tiene la libre decisión política en esta nueva constelación. Se trataría de desarrollar, es lo que a mí personalmente me interesa en este momento, una teoría de la decisión democrática en un entorno mediado por la inteligencia artificial. Elaborar algo así como una teoría crítica de la razón automática. Necesitamos una filosofía política de la inteligencia artificial, una aproximación que, a mi juicio, no puede ser cubierta ni por la reflexión tecnológica ni por los códigos éticos. Tenemos que prestar una mayor atención a las disrupciones que esta nueva constelación, una nueva constelación en la que hay sistemas cada vez más inteligentes, una tecnología más integrada y una sociedad más cuantificada. Esta nueva constelación va a producir efectos en nuestra forma de organización democrática. Bastantes decisiones ya no son adoptadas únicamente por los seres humanos, sino confiadas en todo o en parte a sistemas que procesan datos y dan lugar a un resultado que no era plenamente pronosticable. ¿Qué pasa entonces con la libre decisión, que es el núcleo normativo de la democracia, en entornos automatizados? ¿Quién decide cuando decide un algoritmo? El nuevo entorno digital nos va a obligar a pensar nuevamente algunas de las categorías básicas de la política y a gobernar este mundo con otros instrumentos. Estamos hablando de tecnologías especialmente sofisticadas y complejas, en las que sirven de muy poco genéricos llamamientos a su humanización o ciertos códigos éticos que parecen desconocer su naturaleza. Máquinas que aprenden, análisis de datos en proporciones gigantescas o la actual proliferación de sistemas de decisión automatizada no son dispositivos que puedan regularse con procedimientos simples de intervención. Pero esto no es una disculpa para no hacer nada, sino para que las instituciones regulatorias actúen por lo menos con la misma inteligencia que aquello que tienen que regular. El que estemos asistiendo a un cambio brutal en nuestro entorno tecnológico, de consecuencias en buena parte imprevisibles, explica el hecho de que no sepamos muy bien cómo diagnosticar la situación. Y el escenario se ha llenado de valoraciones extremas, poco matizadas, de entusiasmo desmedido o de tintes apocalípticos, formuladas también por intelectuales de los que, por cierto, tenemos derecho a esperar un juicio más sereno. Estas valoraciones han ido evolucionando en un plazo de tiempo muy corto. Hace relativamente poco estábamos celebrando el potencial democratizador de la red en lo que se conoció como las primaveras árabes y el acceso universal al espacio público, mientras que ahora estamos atemorizados con los bots, las injerencias electorales y la desinformación. El número de septiembre de 2018 de la MIT Technology Review fue dedicado a la cuestión de si la tecnología estaba amenazando a nuestra democracia. Un año después, The Economist ya hablaba del authoritarianism, del autoritarismo de la inteligencia artificial, que podría destruir las instituciones democráticas. Esto explicaría que haya descripciones tan enfrentadas de la situación en la que nos encontramos. Mientras unos festejan la llegada de una política, por fin, sin prejuicios ideológicos, otros nos advierten sobre el final, sencillamente el final de la democracia. Hay quien asegura que la nueva tecnología vendría a resolver los problemas de la vieja política. Otros hacen responsable al nuevo entorno tecnológico de la pérdida de capacidad de gobierno sobre los procesos sociales y la desdemocratización de las decisiones políticas. Creo que nos encontramos en un entorno en el cual hay una revuelta popular contra la tecnología. Pensemos en las protestas anti-Uber, en la preocupación por los accidentes de los coches automatizados, en la desconfianza frente a los transgénicos o a las vacunas, hasta hace poco tiempo muy inquietante, o en las sospechas sindicales frente a la robotización del trabajo.
La red, que fue saludada como impulsora de la democratización, es vista ahora como un espacio de intromisión, ya sea en el ámbito de la privacidad o en los procesos electorales. Cuanto más grandes son los big data, más pequeños parecen los ámbitos en los que mantenemos nuestra capacidad autónoma de decisión. Internet fue recibido en un comienzo como tecnología genuinamente democrática, mientras que ahora es percibida fundamentalmente como una amenaza. Y yo creo que esto es precisamente lo que hay que analizar, ¿no? Con la inteligencia artificial bien podría estar ocurriendo lo contrario, que ahora mismo sea vista fundamentalmente como una amenaza, como una tecnología que impide la libre votación, consolida las desigualdades y, en última instancia, está en contradicción con nuestra capacidad democrática de decidir. No ayuda mucho a clarificar este debate limitarse a señalar que tiene efectos positivos y negativos, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Tampoco aporta mucho al avance del conocimiento sobre este asunto banalizar los riesgos con la cómoda distinción entre la tecnología y el uso que pueda hacerse de ella. Yo creo que debemos preguntarnos por la naturaleza y las potencialidades de la inteligencia artificial ella misma en relación con la organización democrática de la sociedad. El interrogante fundamental que se nos plantea es qué lugar ocupa la decisión política en una democracia algorítmica. La democracia es libre decisión, voluntad popular, autogobierno. ¿Hasta qué punto es esto posible y tiene sentido en los entornos hiperautomatizados, algorítmicos, que anuncia la inteligencia artificial? La democracia representativa es un modo de articular el poder político que lo atribuye a un órgano determinado y de acuerdo con una cadena de responsabilidad y legitimidad, en la que se verifica el principio de que todo poder procede del pueblo. Desde esta perspectiva, la introducción de sistemas inteligentes autonomizados parece como algo problemático. La tendencia general a un pilotaje automatizado de los asuntos humanos no es solo un aumento cuantitativo de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, sino una transformación cualitativa de nuestro ser en el mundo, un mundo en cuyo centro ya no nos encontramos. Con la automatización podríamos estar programando nuestra propia obsolescencia. Marvin Minsky afirmaba que deberíamos considerarnos unos afortunados si en el futuro las máquinas inteligentes nos tienen como animales de compañía. ¿Cómo conseguir que no se cumpla esta siniestra profecía y los seres humanos tengamos una cierta soberanía en estos nuevos entornos tecnológicos? No sabemos todavía, por lo menos yo no lo sé, con exactitud qué repercusión van a tener las nuevas tecnologías en nuestra forma de vida política. Si mejorarán la democracia, si la modificarán o la harán imposible. Cuando superemos el vaivén de la euforia y la decepción, tal vez estemos en condiciones de emitir un juicio ponderado acerca de una transformación que todavía está en marcha. En cualquier caso, es indudable que la actual revolución tecnológica hace que nuestras democracias dependan de formas de comunicación e información que ni controlamos ni comprendemos plenamente. Desde un punto de vista estructural, esas tecnologías están modificando o dañando, si se quiere, elementos centrales de nuestro sistema político. El control parlamentario ha dejado de ser lo que era cuando no existía Twitter. La financiarización de la economía se sustrae de la forma de regulación política que ejercían los estados. No sabemos qué puede significar una ciudadanía crítica en un entorno poblado por basura informativa. La democracia es lenta y geográfica, mientras que las nuevas tecnologías se caracterizan por la aceleración y la deslocalización. Cuando hablamos de una inteligencia artificial centrada en el ser humano y democrática, hay básicamente dos estrategias que permiten pensar en una reapropiación de los procesos automatizados de decisión. Reapropiación por los humanos, ¿no? Estas dos estrategias son el diseño de ecosistemas humanos-máquinas y la transparencia. En primer lugar, se trataría de diseñar mejor la presencia de los humanos en procesos caracterizados por una enorme complejidad, teniendo en cuenta que se trata de un equilibrio que incluye inevitablemente una cierta tensión. Hemos de pensar ese ecosistema de modo que los humanos no nos quedemos subordinados, algo incompatible con nuestro ideal de autodeterminación democrática, y al mismo tiempo debemos intervenir en las máquinas sin arruinar su performatividad. Con esto no estoy planteando una solución, que no la tengo, sino llamando la atención sobre un problema
que a veces pasan por alto algunas soluciones éticas y humanísticas que no son más que meras exhortaciones. La otra estrategia de reapropiación, de humanización de la tecnología, es a través de la transparencia como posibilidad de explicar, entender y exigir responsabilidades a la inteligencia artificial por parte de los humanos. Aquí también hay soluciones y exigencias que parecen no tener en cuenta la complejidad de los sistemas o, lo que es todavía más grave, las limitaciones subjetivas de comprensión. La gran tarea a este respecto, a mi juicio, gira en torno a nociones que son más realistas que la transparencia, como la explicabilidad, la generación de confianza o la idea de que entender no es tanto un asunto subjetivo, sino colectivo, que tiene que ser facilitado y regulado institucionalmente. Los seres humanos hemos sido capaces de inventar, con mayor o menor fortuna, procedimientos e instituciones democráticas para realidades muy distintas. Para las ciudades griegas y para las ciudades-estado del Renacimiento, para los estados nacionales y para alguna de nuestras instituciones globales como la Unión Europea. ¿Estamos tan seguros de que esto no se puede conseguir en la nueva constelación digital? Creo que no tenemos derecho a dejar de intentarlo mientras no se demuestre que es un objetivo imposible. Pues bien, una de las grandes promesas de democratización por medio de la inteligencia artificial vendría de que, gracias a ella, así se dice, es posible conocer la voluntad real de la gente. Esa voluntad a la que, por cierto, un gobierno democrático tiene que servir. Y, por tanto, reforzaría la cadena de legitimación en la medida en que permitiría tomar como punto de partida no las grandes ensoñaciones ideológicas de los partidos y de los líderes políticos, sino las decisiones, los intereses, las aspiraciones reales de las personas, a partir de las cuales se configura la voluntad popular. Con un mundo lleno de sensores, algoritmos, datos y objetos inteligentes, se configura una suerte de sensorium social que permite personalizar la salud, los transportes o la energía. Gracias a la ingeniería de los datos nos estamos moviendo hacia una comprensión cada vez más granular de las interacciones individuales y unos sistemas más capaces de responder a las necesidades individuales. En virtud de la microsegmentación y granularidad, podemos disponer de una sociedad, como se ha venido a decir, algorítmicamente tuneada, de manera que los deseos que la ciudadanía expresa, de hecho, en su comportamiento y expresión cotidiana, pueden ser conocidos en un altísimo grado de exactitud, no solamente cada 4 años cuando iríamos a las elecciones, ¿no? Bueno, ¿es esto así? Voy a poner alguna pega, ¿no? La nueva inteligencia artificial está construyendo una arquitectura en la cual la información comienza a fluir desde el futuro hacia el presente y no tanto desde el pasado hacia el presente como ha sido hasta ahora, ¿no? Usando sensores, datos y algoritmos, las máquinas son capaces de interceptar la información relativa a lo que va a suceder y usar si alguien va a pagar un crédito, si alguien va a reincidir en un delito, etc. Y usar esa información para diseñar servicios y productos de tipo anticipatorio. Tendrán capacidad de adelantarse a nuestros comportamientos y deseos a través de un diseño anticipatorio de las máquinas de predicción. ¿Cómo será, me pregunto, una sociedad oracular y ya no archivística como esa de la que venimos? Hasta ahora nos hemos preocupado mucho de contrarrestar la sobrecarga informativa del presente, pero en los próximos años se deberá trabajar más en reducir la incertidumbre informativa del futuro, como la manutención anticipada de las cadenas de montaje, la medicina preventiva, lo hemos visto con esta pandemia, o la seguridad frente a los ataques informáticos. Ahora bien, y esta es mi inquietud, y la expreso aquí, y a lo que me quiero dedicar en los próximos años, ¿no? ¿Cuál es el valor democrático de todo esto? ¿Cuál es el valor democrático de datos, recomendaciones y predicciones? Hay quien diría, así de entrada, que todo esto son nuestras libres decisiones del pasado, que lo que las máquinas recogen, los algoritmos recogen, son nuestras libres decisiones del pasado. Invitaciones a decidir en el presente y apuestas acerca de cómo decidiremos en el futuro. Eso vendrían a hacer las máquinas, ¿no? Es decir, que en el fondo se trataría de nuestras decisiones, ¿no? Desde este punto de vista no habría ninguna tensión entre Big Data y democracia, sino todo lo contrario. Fantástico, un gran invento democrático, ¿no? Pero claro,
problematicemos esto un poco, ¿no? La democracia no es la traducción inmediata y agregada de lo que decidimos individualmente. Si así fuera, si solo fuera esto, tendríamos el gran invento. El carácter dinámico y transformador de la vida democrática incluye un elemento de cambio, descubrimiento y emergencia, para lo que no sirve un sistema pensado en hacernos descubrir únicamente lo que ya sabíamos. Vendríamos a ser como esa figura que ridiculizaba Nietzsche, de alguien que escondía un objeto y luego ponía cara de sorpresa habiéndolo encontrado, ¿no? Seríamos así. Hoy por hoy, la inteligencia artificial no parece apropiada para realizar esta voluntad de transformación. Esa voluntad de transformación que constituye un elemento esencial de nuestra decisión democrática. El problema, a mi juicio, estriba en que los algoritmos hacen predicciones que reflejan patrones del pasado. La mayor parte de las previsiones algorítmicas se basan en la idea de que el futuro será lo más parecido al pasado, de que nuestras preferencias futuras representarán una continuidad de nuestro comportamiento anterior, tal y como queda registrado en nuestros datos de movilidad, de expresión o de consumo. Ahora bien, la política no aspira solo a reflejar lo que hay, sino también en muchas ocasiones a cambiar lo que hay, de un modo además intencional. La inteligencia artificial podría ser muy útil para una concepción meramente agregativa de la democracia. Es decir, un proceso de mediación en el que nuestra voluntad política... pero esta democracia artificial parece limitada si tenemos una idea más que agregativa, deliberativa de la vida política. Es decir, un proceso de mediación en el que nuestra voluntad política puede distanciarse de nuestras preferencias iniciales y podemos entrar salir de un espacio de deliberación con un interés o con una opinión distinta de aquellos con los que habíamos entrado, ¿no? Por tanto, los intereses serían entendidos más como algo que se descubre en los procesos de interacción comunicativa que como puntos de partida para la negociación política. Tal vez lo más insatisfactorio de esta revolución de los cálculos es que no es nada revolucionaria. El análisis de datos actúa como un dispositivo de registro, hasta el punto de tener grandes dificultades para identificar lo que en esa realidad hay de aspiración, deseo o contradicción. Como ha advertido Dominique Cardon, la ideología de esta sedicente superación de toda ideología es un comportamentismo radical. Por un lado, nos pensamos como sujetos emancipados de toda determinación, pero continuamos siendo, en una medida mayor de lo que desearíamos, seres previsibles al alcance de los calculadores. No es verdad que dejarlo todo en manos de nuestra decisión, como consumidores o votantes, entronice nuestra libre decisión. Aunque solo sea por el hecho de que incluso cuando tenemos la sensación de tomar decisiones singulares, nuestros comportamientos obedecen muchas veces a los hábitos inscritos en nuestra socialización. Pero es que además, si hemos de tomarnos nuestra libertad en serio, también forma parte de la libertad humana nuestra aspiración de modificar lo que hemos sido, dando así lugar a situaciones hasta cierto punto impredecibles. Y a este respecto, los algoritmos que se dicen predictivos son muy conservadores. Son predictivos porque formulan continuamente la hipótesis de que nuestro futuro será una reproducción de nuestro pasado. Pero no entran en la compleja subjetividad de las personas y de las sociedades, donde también se plantean deseos y aspiraciones, muchas veces en ruptura con nuestro propio pasado. ¿Cómo queremos, no sé, por poner un ejemplo banal que ilustre esto, que puede haber quedado un poco abstracto, ¿no? Vivimos en sociedades muy machistas y los datos son muy machistas, ¿no? Y si hacemos política sobre la base de los datos de los que disponemos, no podremos realizar esos procesos de transformación que una sociedad que quiere salir del machismo tiene que acometer, ¿no? ¿Cómo queremos entender la realidad de nuestras sociedades si no introducimos en nuestros análisis, además de los comportamientos de los consumidores, las enormes asimetrías en términos de poder, las injusticias de este mundo y nuestras aspiraciones de cambiarlo?
Hablar de preferencias y decisiones como si fueran evidencias y además de fácil implementación es una simpleza incompatible con la complejidad de los humanos y de nuestras sociedades. ¿Cómo conseguimos que un robot aprenda a entender las preferencias subyacentes en el comportamiento humano, un comportamiento humano que es tantas veces irracional, inconsistente, con una débil voluntad, muy limitado en términos computacionales, de tal manera que no siempre sus acciones, nuestras acciones, reflejan nuestras verdaderas preferencias. No es verdad que siempre hagamos lo que habíamos preferido, porque muchas veces nos equivocamos y también, sobre todo, porque esas preferencias tienen que ser compatibles con las de otros, ¿no? Las limitaciones prácticas y sociales impiden, además, que todas las preferencias sean satisfechas al mismo tiempo, simultáneamente, lo que significa que los robots tendrían que mediar entre preferencias conflictivas, algo, por cierto, que los filósofos y los científicos sociales sobre lo cual han discutido desde hace milenios, ¿no? Imaginemos que la tecnología nos ha permitido identificar todos los deseos, imaginemos, que ya es mucho imaginar, ¿eh? Imaginemos que la tecnología nos ha permitido por fin identificar todos los deseos, todas las preferencias y todas las decisiones individuales. ¿Habríamos hecho innecesario cualquier elemento de mediación para configurar la voluntad popular? ¿Nos bastaría agregar sin deliberación las decisiones así registradas? Pese a todas las deficiencias e insatisfacciones del modo como se realiza actualmente la política, no me parece que hayamos encontrado un sustituto funcional a esta tarea que en última instancia remite a una decisión colectiva acerca de los asuntos comunes que nos conciernen. No parece que haya llegado el momento de plantearse que Siri o Alexa, nuestros asistentes virtuales, nos digan, atendiendo a nuestros likes, a lo que consumimos, a las redes sociales de las que formamos parte, qué debemos votar. No creo que nos vayan a sustituir en esto, ¿no? En este punto, el lugar que ocupe y que siga ocupando la decisión humana, esa decisión imperfecta, mediada, dialogada, conflictiva, sigue siendo el gran asunto de la democracia, sigue siendo un asunto crucial, ¿no? Durante mucho tiempo y en alguno de mis libros he estudiado las razones y he defendido las razones de la democracia epistémica, de la que estoy muy a favor. Es decir, la idea de que la democracia, además de buenos valores, produce buenas decisiones en general, porque es un sistema abierto donde fluye la información y, por tanto, democráticamente somos más inteligentes que si nos organizamos de manera autoritaria, ¿no? Prescindiendo del mundo de los valores, que ya es mucho prescindir, ¿no? Hay que hacer todo lo posible porque las decisiones, las sociedades tomen las mejores decisiones, pero me gustaría subrayar en este punto final de mi intervención que el último argumento a favor de la democracia no es epistémico, sino que es decisional. Hay que hacer todo lo posible para que las sociedades tomen las mejores decisiones, pero la legitimidad final no depende de la corrección de sus decisiones. No aceptamos las decisiones democráticas porque sean correctas, sino porque son democráticas, que son dos cosas desgraciadamente distintas. Una democracia produce mejores decisiones que sus modelos alternativos, pero no debe su legitimidad última a la bondad y a la corrección de sus decisiones, sino a la autorización popular que está detrás de esas decisiones. De alguna manera, podría afirmarse que no es que haya democracia porque sabemos lo que hay que hacer o hacemos lo correcto, pero tampoco a pesar de que no lo sabemos, sino gracias a que no lo sabemos. La democracia es una institución, un conjunto de instituciones que reflejan una estrategia muy inteligente de lidiar con nuestra perplejidad y con nuestra ignorancia. La inevitabilidad de decidir es la justificación definitiva para que la democracia sea una forma de gobierno en el que los legos tienen la última palabra sobre los expertos. Y esto lo tenemos que mantener a capa y espada. No parece que haya hoy por hoy un dispositivo que nos libere completamente de esta necesidad de decidir. Los procedimientos de la inteligencia artificial no pueden exonerarnos completamente
de esta decisión. Nos la pueden facilitar, pero no nos pueden librar de ella. Hay política allí donde, pese a toda la sofisticación de los cálculos, nos vemos finalmente obligados a tomar una decisión que no está precedida por razones abrumadoras ni conducida por tecnologías infalibles. Todos los procesos de tecnificación tienden a modelizar o a automatizar de manera que el factor humano sea menos relevante. Esto está muy bien. Los humanos no hemos dejado de soñar en lo que Lessing llamaba la perfecta tecnología de la justicia. Pero tampoco hemos dejado de experimentar el peso de que sean nuestras decisiones las que carguen con la última responsabilidad de hacer que la sociedad sea justa. Según la célebre fórmula de Lincoln en su famoso discurso de Gettysburg, la democracia es un sistema de gobierno en el que el pueblo tiene una presencia como titular, sujeto y destinatario de la acción política. Para estar en condiciones de responder a la pregunta acerca de si la democracia liberal está indisolublemente unida al mundo analógico, a ese mundo que en parte está siendo sustituido por el digital, hemos de dilucidar, y este sería mi objetivo en los próximos años, qué tipo de subjetividad política le corresponde al people en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué clase de voluntad popular se expresa en el Big Data? ¿Cómo decidimos cuando sofisticamos nuestros procesos automatizados? En definitiva, necesitamos un discurso de Gettysburg para la democracia en la era de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias.